Vi cómo mi padre tachó mi nombre del testamento y sonreí. Y eso fue solo el comienzo. Empecé a pensar en cuándo comenzó todo. Papá solía decir, o mandas o obedeces, no hay un tercer camino. Lo decía sin levantar la voz, cortando la carne con la misma precisión con la que cortaba las ilusiones. Yo me quedaba callado. A los 10 años. A los 18. Incluso el día que defendí mi proyecto en la Politécnica de Madrid. Sabía que cualquier palabra mía sonaba a desafío. Y en mi familia eso era pecado capital. Mi hermano mayor y mi hermana se adaptaron. Uno, socio en un despacho de abogados internacionales. La otra, asesora del ministerio. Yo, programaba por las noches en un piso de estudiante, rodeado de polvo y fideos instantáneos. Mi único diploma colgado era virtual, una plataforma backend para seguimiento de pacientes crónicos. Nadie en mi familia lo sabía. Aquella noche todo era como siempre. Salón de mármol, camareros con guantes blancos, vajilla con el escudo familiar. Pero en el centro de la mesa había algo distinto. Una vela moderna, LED. Ridículo, pero no podía dejar de mirarla. Mamá dijo que era para ambientar. Papá asintió y de pronto giró hacia mí. Hemos tomado una decisión. Ya no formas parte del fideicomiso familiar. Silencio. Mi hermano seguía cortando su solomillo. Mi hermana, sirviendo vino. Yo me quedé inmóvil. No por sorpresa, sino por la forma. Fría. Técnica. Como si hablaran de una acción que dejó de cotizar. Sonreí. Pensé en contestar, pero entonces sonó un teléfono. Justo en la mesa. No era el mío. Era el móvil de papá. Frunció el ceño. Alguien llamado Acero Health. ¿Qué es esto? Me levanté. Caminé hasta él. Tomé el teléfono. Es mi inversor, papá. Acaban de cerrar la ronda. 26 millones. Silencio absoluto. Mamá dejó caer la copa. Mi hermana me miraba como si no me conociera. Mi hermano parecía querer calcular si eso era mucho o poco. Y yo, por primera vez, los miré sin bajar la cabeza. Felicitaciones, dijo papá al fin. Si es verdad. Asentí. Saqué una vieja tarjeta. La dejé sobre su plato. Es verdad. Y ustedes no tienen nada que ver. Nadie habló. Salí primero. La puerta se cerró sin ruido. Solo la vela titiló. Un LED. Como si algo aún no roto estuviera a punto de apagarse. Durante años intenté olvidar esa mesa, esa vela, ese silencio. Me lancé de lleno al trabajo. Dormía en el sofá de la oficina, comía de máquinas expendedoras, respondía correos a las 3 de la mañana. Pero cada vez que mi dedo rozaba el logo de acero en mi portátil, volvía a esa escena, a la forma en que papá ni siquiera parpadeó al cortarme. Y lo peor no era el desprecio. Era que seguía esperando que un día llamara, que dijera, te vi, lo lograste. La oficina estaba en una antigua panadería de Chamberí. Tenía paredes húmedas, olor a cemento y cajas apiladas como muebles. Pero era mía, nuestra. Carla, la médica que conocí en una hackathon, fue la primera en sumarse. Luego Diego, un bioestadístico que dejó su puesto en una farmacéutica para construir con nosotros. Cada uno traía algo que yo no tenía. Credibilidad, experiencia, una historia. Yo ponía el código. Y la rabia. Una tarde Carla me encontró revisando registros de pacientes anónimos. Ella había visto algo en los datos, patrones que nadie quería mirar. ¿No te gustaría que lo supieran? Me preguntó sin rodeos. ¿Quién? Ya sabes quién. La miré. Había algo en su tono. Cuidado pero firme, como si me ofreciera la oportunidad de decir en voz alta lo que siempre callaba. No lo necesitan, dije. Mentí. Porque cada vez que un paciente nos escribía agradeciendo por la app, imaginaba cómo sería si lo supieran. Si vieran que, sin sus contactos, sin su dinero, yo había hecho algo real. Pero guardaba cada éxito como un secreto sucio, como si mostrarlo fuera rendirse, como si mi independencia solo fuera válida si nadie más la veía. Una semana después,
Salí tarde de la oficina. Llovía. En la parada del autobús vi a mi hermano. Él no me vio. Estaba con dos tipos de traje, hablando por teléfono, riéndose de algo. Su mundo, intacto. El mío, mojado, con los zapatos empapados. ¿Y tú qué haces por aquí?, me dijo de repente. Me había visto, después de todo. Trabajo. Tengo oficina cerca. ¿Ah, sí? ¿En qué trabajas ahora? Lo pensé un segundo. Pude decirlo, gritarlo, pero solo respondí. Nada importante. Sonrió, satisfecho, como si todo estuviera en orden. Esa noche, en casa, me quité la ropa mojada y me senté frente al portátil. Abrí el código. Empecé a escribir una función que ya sabía que no servía. La borré. Me quedé mirando el cursor parpadear. Mi problema no era que me hubieran rechazado, era que todavía les permitía definir mi valor. Una mañana, Carla me lanzó una carpeta sobre la mesa. Tienes que ver esto, dijo. Datos del sistema de salud en Valencia. Errores repetidos. Pacientes dados de alta sin seguimiento. Riesgo de muerte. Si conectamos nuestra app con su sistema, podríamos evitar todo esto, dijo Carla. No van a querer. No se trata de si quieren, se trata de si deben. La miré. Algo cambió. Sentí que ya no era solo una idea. Era una misión. No demostrarles que valía, sino hacer algo que valiera. La carpeta se quedó frente a mí. Amarilla, gruesa, como una bomba sin detonar. Pensé, tal vez todo empezó a romperse cuando dejé de preguntarme por qué hacía lo que hacía. Tal vez, ahora sí empieza de verdad. Empezamos por Valencia. Carla consiguió una reunión con el director de innovación del Hospital General. Un hombre de unos 50, con manos de fumador y mirada de funcionario cansado. Llevaba un traje arrugado y hablaba como si cada palabra le costara dinero. Yo me senté al fondo, con el portátil listo, sin saber si nos escucharía más de 5 minutos. Carla abrió con datos. Diego siguió con proyecciones. Yo lancé la demo desde el navegador. El mapa en tiempo real mostró los errores de seguimiento. Pacientes dados de alta sin control, recetas incompatibles, silencios peligrosos. ¿Esto ya funciona en algún lado?, preguntó él, sin levantar la vista. No oficialmente, dije, pero ya salvó 3 vidas. Levantó la cabeza por primera vez. Nos miró a los 3 como si intentara adivinar si mentíamos. Les doy una semana. Un ala del hospital. Si funciona, hablamos. Nos levantamos sin sonreír. La verdadera reacción vino afuera, en la acera mojada. Carla me apretó el brazo. Lo escuchaste. Vamos a campo. El piloto fue una locura. Los servidores cayeron 2 veces. Un enfermero se negó a usar la app. Una paciente confundió la alerta con una multa. Pero funcionó. En el día 5, detectamos una interacción de medicamentos que habría causado un infarto. El jefe de cardiología nos escribió directamente. ¿Ustedes construyeron esto? Esa frase quedó clavada en mi mente. No porque él lo reconociera, sino porque, por primera vez, me sentí constructor de algo que importaba. Esa misma semana, recibí un mensaje de mamá. Tu hermana se casa. Cena este sábado, ven. No respondí de inmediato. Dejé el móvil sobre la mesa. Diego lo vio, pero no dijo nada. Carla, en cambio, me lanzó una mirada larga, sin juicio. Fui, no por ellos, por mí. La casa era la misma de siempre, en La Moraleja. Jardines recortados como quirófano, mesa larga, cristalería de boda. Yo llegué con mi chaqueta vieja, todos iban de gala. Mi padre apenas levantó la vista. Mi hermana me saludó con un beso rápido. Mi hermano con un ¿sigues con tus códigos? Reí por dentro. Durante la cena, todos hablaban del compromiso, del restaurante donde sería la recepción, del abogado del prometido. Nadie me preguntó nada. Hasta que papá dijo, ¿y tu aplicación? ¿Sigues con eso? Se llama Acero. Respiré hondo. Estamos integrados en el sistema público de salud valenciano. Un silencio tenso.
¿Eso es oficial?, preguntó mi madre. Hay contrato y pacientes vivos gracias a eso. Papá bufó, como si hablara de una tontería de universitario. No olvides que la salud es un negocio, y tú no eres empresario. Nos acaban de ofrecer 600.000 euros de Alemania. Mi hermano dejó el cubierto. Mi hermana giró la cabeza. ¿Y tú rechazaste eso? Estamos negociando condiciones. No vendemos el control. Silencio. Esta vez más largo, más denso, como si todos entendieran algo que no podían asumir. De vuelta en la oficina, Diego me esperaba con un printout. Este paciente, lo encontramos en el piloto. Sin nuestra alerta, estaría muerto. Carla se acercó detrás de él. Me tocó el hombro. Ya no es idea, es impacto. Miré la hoja, no decía nombre, solo un código, pero para mí era un rostro. Me quedé solo esa noche, frente a la pantalla, la ciudad iluminada allá afuera. Pensé en la mesa de mi familia, pensé en ese paciente, y por primera vez no sentí que debía elegir entre los dos. La elección ya estaba hecha. Todo se derrumbó en una sola reunión. Habíamos volado a Berlín para cerrar la ronda con un fondo de impacto social. Las cifras estaban claras, el caso de uso, probado. En la sala, 4 personas, 2 inversores, su analista y nosotros. Carla se sentó recta. Diego repasaba los números en su cabeza. Yo sostenía la carpeta con nuestras métricas como si fuera un escudo. Queremos una cláusula de control clínico, dijo uno de los inversores, un tipo joven, con zapatos de diseñador y mirada opaca. Supervisión de decisiones médicas críticas. Eso es ilegal, saltó Carla. No podemos permitir que nadie sin licencia médica interfiera. Es solo un comité, insistió el otro. Un mecanismo de seguridad, inversión responsable. Diego me miró. Sabía que si aceptábamos eso, vendíamos el alma del proyecto. La app dejaría de ser una herramienta de médicos para convertirse en un panel decorativo para inversores, interferencias, opiniones, retorno sobre la vida humana. Me callé un segundo. No aceptamos. Sin condiciones. La sala se congeló. El joven sonrió como si lo esperara. Entonces no hay trato. Cerró su laptop. Nos fuimos en silencio. En la calle, el viento era cortante. Carla caminaba adelante. Diego a mi lado. Acabamos de perder 6 meses, dijo él. No los perdimos, respondí, pero no creía en mis palabras. Esa noche, volamos de regreso. En el avión, me puse los auriculares, pero no escuchaba música. En mi mente, la frase de mi padre volvía como un eco. La salud no paga facturas. Y ahora, ni siquiera me dejaban salvar vidas si no se monetizaba al gusto del capital. Al llegar a la oficina, ya de madrugada, todo me pareció diferente. Las paredes, más grises, el sofá, más viejo. Abrí el portátil y vi que un hospital piloto había suspendido su prueba. Presión política. Miedo a innovación sin respaldo de grandes nombres. Me levanté y fui al baño. La luz parpadeaba. Frente al espejo no vi a un fundador. Vi a un niño, ojeras, camisa arrugada, nadie que un inversor pondría en portada. Golpeé el lavabo con ambas manos. El sonido se expandió como una detonación en el silencio. Me miré otra vez. Y por primera vez pensé, ¿y si tienen razón? ¿Y si soy solo un error con buen marketing? Dormí en el sofá. Soñé que papá me entregaba una caja con mi apellido tallado en oro, pero al abrirla estaba vacía. Desperté sobresaltado. Carla llegó temprano y me encontró sentado, con la cabeza entre las manos. Hay que frenar esto, le dije. Tal vez no estamos listos. Tal vez esto es más grande que nosotros. ¿Y entonces qué? ¿Dejamos que todo siga igual? No contesté. Ella se acercó, dejó algo sobre la mesa. Era una imagen impresa. Un escáner. Un paciente. Nuestra app con una alerta activada. Esta imagen fue enviada por el hospital de Zaragoza. Dicen que le deben una vida. La imagen era borrosa, casi blanca, como una huella fantasma. La miré. No por los píxeles, sino por lo que representaban. Era como ver una grieta en un muro antiguo.
una prueba de que algo invisible pero real estaba empezando a quebrarse. Carla me miró fijo. Si vas a rendirte, hazlo ahora, pero hazlo mirando esto. Me quedé solo de nuevo. Miré el escáner, luego la pared, luego el espejo roto en el baño. No lo había visto antes. Una línea finísima lo cruzaba, de lado a lado. Yo también estaba fracturado, pero no caído, aún no. Volvimos al trabajo, no por entusiasmo, por inercia. Las mañanas eran silenciosas, las reuniones, tensas. Carla apenas hablaba. Diego revisaba todo 2 veces. Yo simplemente ejecutaba, sin visión, sin energía, como si el rechazo en Berlín hubiera arrancado algo que no sabía cómo recuperar. Hasta que un día sonó el timbre. Era un hombre alto, con gafas redondas, ropa informal. Se presentó como Luis Aranda, periodista de investigación. Dijo que había leído sobre nosotros en una nota secundaria en un blog médico. No busco una historia de emprendedores, busco grietas. Y creo que ustedes están caminando por una. ¿Grietas? Donde la salud pública se rompe y nadie lo quiere ver. Carla quiso cerrarle la puerta. Yo número. ¿Qué sabe? Abrió su mochila. Sacó documentos, fotografías, notas internas filtradas de varios hospitales, sistemas desactualizados, protocolos ignorados. Pero lo más grave, una red de contratos firmados entre proveedores tecnológicos y empresas fantasmas con vínculos políticos. Si su plataforma logra exponer los errores sistémicos, dijo Luis, no están luchando solo contra la inercia, están tocando dinero, poder, impunidad. Lo miré. Por primera vez entendí que nuestro proyecto ya no era solo tecnología, era una amenaza. Esa noche no dormí. Leí cada archivo, cada nombre. Reconocí apellidos. 2 eran conocidos de mi padre. 1, amigo del nuevo esposo de mi hermana. El círculo se cerraba. La aristocracia del poder sanitario tenía rostro, y estaba más cerca de lo que pensaba. Diego no quería saber. No es nuestra pelea. Claro que lo es, respondí. No estamos salvando pacientes. Estamos salvando un sistema enfermo que no quiere curarse. Carla, en cambio, callaba. Pero trajo algo la mañana siguiente. Un correo anónimo que recibió a través del formulario de contacto de la app. Adjuntaba un archivo cifrado. Lo abrimos juntos. Era un registro interno de un hospital privado de Madrid. Un algoritmo de optimización de recursos ordenaba reducir pruebas diagnósticas según criterios económicos, no médicos. ¿Quién lo envió? Pregunté. No lo sé, no hay rastro. Diego se pasó las manos por el rostro. Si publicamos esto, nos destruyen. Si lo ocultamos, nos convertimos en ellos, dije. Carla me miró. ¿Y entonces qué hacemos? Me levanté, caminé hacia el pizarrón, escribí 3 palabras. Transparencia, impacto, protección. Creamos un módulo dentro de la app, anónimo, seguro, para que médicos y pacientes puedan reportar irregularidades. Diego palideció. ¿Estás hablando de denuncias? Estoy hablando de verdad. El aire se volvió denso. Ya no era solo una app, era un espejo frente a un monstruo. Horas después, mientras todos dormían, me quedé en la oficina. Volví a abrir el archivo anónimo. Al final, una firma digital, críptica. Pero reconocí el patrón de codificación. Era mía. Un módulo de seguridad que había escrito hace años. Solo lo compartí con una persona. Andrés. Un residente con el que hablé en una hackathon. Amigo. Tal vez más. Había desaparecido del radar hace meses. Ahora entendía por qué. No era solo una pista. Era una promesa. Alguien del otro lado también estaba peleando. Y ahora sabía hacia dónde apuntar. La idea del módulo de denuncias se convirtió en el centro de todo. Lo llamamos Canal Acero, un espacio seguro, cifrado, dentro de la app. Permitía a médicos y pacientes reportar irregularidades clínicas o administrativas sin exponerse. Carla y Diego trabajaban en el backend. Yo rehacía la arquitectura desde cero. Dormíamos en turnos.
Comíamos cuando alguien se acordaba. Luis, el periodista, se volvió parte del equipo. No oficialmente, pero pasaba cada vez más tiempo en la oficina, compartiendo nombres, fechas, contratos. Tenía un mapa, literalmente. Una pizarra con hilos rojos uniendo clínicas, políticos, proveedores. Era escalofriante. Todo esto es un sistema, dijo una noche. Pero lo más jodido no es la corrupción, es el silencio, lo normalizado. Yo lo escuchaba, pero ya no desde la rabia, desde la estrategia. Decidimos probar el canal en un evento médico, un congreso en Sevilla. Carla dio una ponencia sobre errores evitables. Al final, mostramos la herramienta, en pantalla, sin datos reales. Solo el diseño, el concepto. Esto no es una denuncia, es una invitación, dijo ella, a protegerse unos a otros. El auditorio guardó silencio. Luego, una sola palmada. Luego otra. Lentamente, todos aplaudieron. Esa noche hubo una cena en el hotel. Vino, luces bajas, networking. Me sentía incómodo, pero Luis me empujó hacia un grupo de médicos jóvenes. Este es el tipo que está armando la revolución, dijo, medio en broma. Uno de ellos, una residente andaluza, me miró curiosa. ¿De verdad crees que nos dejarán hacerlo? No tengo que pedir permiso, dije. Y lo creí. De vuelta en Madrid, empezaron a llegar reportes. Al principio, tímidos, un error de diagnóstico, una espera irregular, pero en una semana, el módulo recibió 30 entradas, luego 50, una incluía grabaciones, otra, fotos de historiales alterados. Diego estaba pálido. Esto se nos va de las manos. Entonces usa las tuyas, respondí. Estábamos cruzando un umbral. Ya no éramos una startup, éramos una plataforma de evidencia. Luis publicó un primer artículo. No mencionaba a Acero directamente, pero exponía patrones. 3 hospitales. Nombres clave. Silencios comprados. Al día siguiente, recibí una llamada. Número oculto. Deja de excavar donde no entiendes, dijo una voz masculina. No sabes con quién te estás metiendo. Colgué. Respiré hondo. Sentí las piernas temblar. Pero no paré. 2 días después, Carla entró a la oficina con una carpeta. Esto lo dejó un mensajero. Sin remitente. La abrimos. Dentro, copias impresas de correos internos entre un proveedor de software hospitalario y una consultora vinculada al cuñado de un secretario de salud. Fechas, montos, detalles. Luis silbó. Esto ya no es sanitario, es político. Nos miramos los tres. El aire pesaba, pero nadie propuso parar. Si vamos a caer, que sea empujando, dijo Carla. Yo asentí. Pero algo en mí ya no temía caer. Había cruzado demasiadas líneas. El chico que buscaba el sí de papá ya no estaba. Esa noche, mientras llovía sobre los cristales, abrí mi portátil. Redacté un mensaje. Papá, no busco tu opinión, pero pronto escucharás mi nombre, no como hijo, como amenaza. Nunca lo envié, pero lo guardé en borradores, como un manifiesto no leído, como una prueba de que, esta vez, era yo quien hablaba. La presión estalló antes de lo previsto. Una de las denuncias del Canal Acero fue retomada por un grupo de activistas sanitarios. Alguien filtró el artículo de Luis. Luego, en menos de 48 horas, el tema llegó a televisión. Titular: Plataforma Ciudadana destapa red de negligencias médicas en Madrid. No mencionaban mi nombre, pero en las imágenes de archivo aparecía Carla. Detrás, el logo de Acero. Bastó una captura. El teléfono no paró de sonar. Solicitudes de prensa, amenazas legales. Una carta de cese y desistimiento de un bufete que, curiosamente, había sido fundado por un ex colega de mi padre. Ya saben quiénes somos, dijo Diego con voz apagada. Siempre lo supieron, respondí. El punto de quiebre fue un evento, el Congreso Nacional de Salud Pública. Íbamos a hablar de interoperabilidad,
pero el comité cambió el título a última hora. Tecnología, ética y responsabilidad. La sala estaba llena, médicos, políticos, funcionarios, gente que nunca nos habría escuchado hace 6 meses. Me tocó cerrar la mesa. Subí al estrado. Respiré. Nosotros no buscamos héroes ni escándalos, pero cuando un sistema permite errores que matan y los tapa, es hora de decir basta. Un murmullo. Creamos Acero para conectar datos, y acabamos conectando personas, profesionales que no quieren callar más, pacientes que exigen saber. Del fondo, una voz interrumpió. ¿Y quién los autorizó a ser jueces? Reconocí la voz. Era Ignacio Villalobos, asesor del ministerio, amigo de mi padre. Nadie, y eso es lo grave, que haga falta permiso para decir la verdad. Él sonrió con desprecio. Ustedes no son más que un grupito de aficionados con una app. ¿Cree que van a cambiar un sistema con eso? Number. Pero el sistema ya empezó a cambiar, aunque usted no lo quiera. La sala enmudeció. Luego, unos aplausos. Pocos, pero reales. Esa noche llegaron los contraataques. Un blog anónimo publicó supuestas irregularidades en nuestras métricas. Inventaron conflictos de interés. Afirmaron que manipulábamos datos para conseguir inversiones. Luis nos llamó de inmediato. Es fuego cruzado, esperable, pero ahora cada paso cuenta. Carla quería responder. Diego también, pero yo no. No demos oxígeno. El que grita es porque ya siente que pierde. Cerré el portátil. Unos días después, mi padre me citó. No en su despacho. En su club privado, en la terraza de un restaurante con vista al Retiro. Vestía como siempre. Traje gris, sin mancha, sin arruga. Tenía un whisky delante. Ni lo tocó. Estás cruzando líneas peligrosas, dijo sin rodeos. Tú enseñaste que el poder no se cede, se toma. El poder real no se exhibe en prensa ni apps. Se sostiene en silencio. Lo miré. Vi al hombre que de niño creí invencible. Y vi algo nuevo. Miedo. No pánico. Miedo frío. Reconocimiento. Ya no quiero tu silla, papá. Quiero que la mesa sea otra. Se inclinó hacia mí. Tú no eres uno de nosotros. Exacto. Por fin. Me levanté. Lo dejé solo. El vaso seguía intacto. Al volver a la oficina, Carla me entregó una copia del primer informe oficial. Reducción del 17% en errores clínicos por intervención digital. ¿Lo firmamos como equipo? Preguntó. Asentí, pero me quedé viendo mi nombre. No lo taché, no lo resalté, solo lo acepté, en silencio. Y entendí, no hay triunfo, solo continuidad, impacto, huella. Apagué el monitor, salí a la calle, nadie aplaudía, nadie gritaba. Pero algo, en la ciudad, había cambiado, y ya no necesitaba verlo para saberlo. Ella estaba en la recepción de una clínica pública, con nuestra app abierta en su móvil, explicándole a una señora mayor cómo reportar su tratamiento. Yo la vi desde la calle, sin que me notara. Luego seguí caminando.